Bueno, veamos que el tema que íbamos a ver hoy está bastante interesante. ¿Qué dijimos que íbamos a ver hoy? Del bautismo. ¿De qué? En el Espíritu Santo. Así es, con el Espíritu Santo, Esta ¿verdad? pregunta la Tengo diferencia un de libro, tengo un libro del Espíritu Santo de eso. ¿De eso? Bueno, vamos a ver ahorita qué dice la Biblia. Leo. Ahorita. Vamos entonces al versículo, a leer otra vez el versículo en que nos quedamos, porfa. ¿Esta es su Biblia? el de Apocalipsis. ¿Quieres? Apocalipsis. Yo leo con Julio. Ah, gracias. ¿Sí? Ándale, ya. Ven. Juan 1:33. ¿Y tú? Juan capítulo 1, versículo 33. Juan 33. Juan capítulo 1, versículo 33 y 34. La tengo en la Capítulo publicación. 1. El capítulo Versículo tiene de papel no pierdo porque no se encuentran más los 33. libros. 33 nada más. Tenemos 33, que ese es el que me interesa. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que se bautiza con el Espíritu Santo. Ok. Entonces, ¿verdad? Nosotros vimos que cuando Jesús se bautizó, bueno, no lo vimos, porque eso está en los evangelios sinópticos, así se le llama Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué pasó, verdad? Que el Espíritu Santo vino, permaneció sobre él, ¿verdad? Y esa era la señal. Pero dice, sobre que veas permanecer, el Espíritu Santo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ya vimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no permanecía sobre los ungidos, ¿sí? El Espíritu Santo no permanecía sobre los ungidos. Venía, los ungía para lo que necesitaban y se iba. Si alguien iba a profetizar, venía el Espíritu Santo, profetizaba y el Espíritu se iba, ¿verdad? Así era. Sansón, su fuerza. ¿Cuándo venía su fuerza? Todo el mundo cree que Sansón era fuerte siempre. No. La palabra de Dios dice, vino el Espíritu Santo sobre Sansón y Sansón, ¿verdad? Esa era la fuerza de Sansón. La fuerza de Sansón se la daba la presencia del Espíritu Santo. Entonces, nosotros vemos cómo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pasaba eso. Y en el Nuevo Testamento empieza un cambio sobre esa parte. Entonces Jesús dice, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 26 y 27, por favor. Antes de entrar al tema del bautismo del Espíritu Santo, tenemos que ver los... Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. 26 y 27, los dos últimos. Entonces, vamos a ver los versículos que nos van a ayudar también para ver todo este detalle. Pero cuando venga al Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mi Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ok, ¿verdad? Entonces aquí el Señor Jesucristo está hablando de cuando vendrá el Espíritu Santo, no solo ahora sobre Él, sino sobre la iglesia, ¿verdad? Sobre nosotros, cada uno conformamos la iglesia, dice. Pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio, ¿verdad? Ok, Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo que de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto creen en mí. No creen. De pecado por cuanto no creen. Porque no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuando porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Todo eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Ok, entonces nosotros estamos viendo en estos dos pasajes algo muy, muy clave que nos ayudará, hermanos, a entender el bautismo con el Espíritu Santo. Una de las cosas, de las funciones del Espíritu Santo principales sobre toda cosa, ¿sí? Uno, no es verse Él, sino que se ve a quién, Cristo. Si ustedes ven ahí, siempre Jesús dice, yo voy a enviar al Consolador y Él va a dar testimonio de mí. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su función aquí en la tierra es señalarnos a Cristo, no a Él. Esa es la función del Espíritu Santo. Decía un hermano, es como la lámpara atrás de tu espalda que te dice, míralo, ahí está, ¿verdad? Que prende la luz y dice, míralo, ahí está. Pero no para que voltees a ver la lámpara, sino para que voltees a ver al que está alumbrando. Esa es la función del Espíritu Santo, glorificar a Cristo. Dice, Él me glorificará. Así como Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vino, ¿para qué? Para glorificar al Padre. Así ahora el Espíritu Santo viene para glorificar ¿a quién? Al Hijo. ¿Viene siendo el guía? Viene siendo nuestro guía. ¿Sí? Él nos va a ayudar a que nosotros veamos a Cristo. Por tanto, toda función que haga el Espíritu Santo tiene que tener como fin principal glorificar a Cristo. Si no, no es obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no va a traer la atención sobre Él, el Espíritu Santo va a traer la atención sobre Cristo. Por eso dice Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos hará saber ¿qué? De Cristo, ¿sí? De Él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿sí? Ahora, fíjense en el versículo 13 de Juan 16 que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Porque qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que lo hará por todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es. O sea, Él es como el que te guía y te va a enseñar lo que viene. Lo que viene, del Padre. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que viene? Los sucesos, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El Espíritu Santo, su fin principal, bueno, dice, porque no hablará por su propia cuenta. Hoy en día estamos viendo por ahí, y voy a tocar temas a lo mejor sensibles, muchos libros que hablan, hablando con el Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. No sé, buenos días Espíritu Santo. ¿Ustedes alguna vez leyeron en el Nuevo Testamento algún apóstol, a Pedro, a Juan, que hablara y que le dijera buenos días Espíritu Santo? Bienvenido Espíritu Santo. No, porque ellos sabían estas palabras del Señor Jesús, que su función del Espíritu Santo era glorificar a Cristo. Y si la obra y la manifestación que el Espíritu Santo esté obrando en algún lugar no glorifica a Cristo, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, hermanos, porque entonces no es el Espíritu Santo, es el imitador. El imitador. Por ejemplo, Satanás. yo tengo una compañera que lee ese libro. Tengo una compañera que tiene un libro que dice Platicando con el Espíritu Santo. ¿Así es? Y dice que es de la iglesia, pero sí, ella es católica, pero yo me quedé así, ¿no? Porque dije como que hablando con el Espíritu Santo. Yo me quedé así, pero nunca le he preguntado de su libro, pero ahora ya estoy entendiendo. Sí. Ahora fíjense en la otra cita anterior, Juan 15:26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, esa es la función del Espíritu Santo. Señalarnos a Cristo. Y si lo que se está moviendo no está señalando a Cristo, hermanos, no es el Espíritu Santo. ¿Un ejemplo, pastor? Lo que yo te decía hace rato en el café, cuando yo estaba confundida porque hay cosas que no entiendo. Y con la Biblia estoy saliendo de Como mis los, dudas poco a poco.
milagros católicos de cuerpos de apóstoles y sacerdotes que se mantienen incorruptos y la gente les rinde culto y los toma como Es lo supuestos que te milagros. comentaba. Puede Y ser aquí es- porque están enfocándose hacia esos detalles. Y luego decía, yo no entiendo, pues yo le comentaba eso, ¿no? Yo hay cosas que no entiendo, porque como trabajo en una escuela católica hay veces cosas que te confunden, pero con la Biblia y con lo que he escuchado aquí, entonces salgo de mis dudas. Ahorita de cuenta que el pastor supo lo que yo estaba hablando, que de esas dudas que tengo, yo ahora estoy entendiendo. Sí. Son las dudas que luego salen. Pero Un pues ejemplo- son milagros muy apabullantes y te hacen creer en esa fe. Claro. Si no estás bien Es que preparado. Satanás es muy astuto. Exacto. Jesucristo mismo lo dijo, cuando habla de mentira, de suyo Esto lo puso el habla. padre. ¿Ves lo que dijo? Aunque Mentira. tocáramos este tema ahorita. Satanás es el padre de la mentira. Sí. Ya estamos hablando en el café. El diablo es muy astuto. Claro. Y te engaña, ¿no? Y puedes pensar cosas que digas, pues es un milagro, ¿no? Pues sí, ¿no? Claro. Existe, pero cuando ya lees en la Biblia dices, ojo, Es como aquí- cuando sale que se aparece la Virgen de Guadalupe. Es en el sartenes, en sí. sábanas, en... Así Y es. la gente Adorando en la sábana. árboles, A mí me tocó en Córdoba que hay una piedra que según se apareció la Virgen, ¿no? Y está ahí marcada. Y tú ves y yo no le veo forma de nada. Yo veo unas rayas, no le veo nada. Y mamá, sí, mira. Otro, por ejemplo, es en el lado ¿Puede ser? católico, ¿no? Los falsos cuestiones porque- que están apareciendo. En el lado cristiano, y entre comillas lo voy a poner, suceden cosas que cuando uno las analiza a la luz de la palabra de Dios, dice uno, no es el Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo. Polvo de oro. Ah, ese es buenísimo, ese Sí, es buenísimo. polvo de oro, ¿verdad? Llovió polvo de oro. Caen piedras del cielo, plumas de ángel. Eso, Eso no es obra del Espíritu. hay una iglesia de Estrella Belén que va una compañera y es cristiana. Dice que la hija del pastor llora diamantes. Hace así, llora y saca diamantes. Dice que eso es lo que ha ayudado a la economía de la iglesia porque venden los diamantes para la iglesia. Y yo me quedé, digo, mira, yo Y se los creo en vende la misma palabra. iglesia, ¿no? Y yo le digo, yo creo en la palabra. Y me he enfocado más al lado cristiano por lo que he aprendido. Pero yo nunca he visto que en la Biblia diga que uno puede llorar diamantes, que un niño, parece que es la hija del pastor y como está en la iglesia, y luego suda, creo que sale oro, ¿no? Ajá. Sí, y de su cuerpo, entonces con eso la iglesia se apoya. Entonces, pero vean, Eso es falso. vean el fruto de eso. ¿A quién está glorificando ese tipo de milagros? ¿A Cristo? No. Está glorificando a la persona que los está haciendo o a la iglesia que los está haciendo, pero no están señalando a Cristo. Yo, hermanos, casi todas las iglesias que sé, o más bien todas las iglesias que sé que ha caído polvo de oro, que han caído piedras preciosas, que han caído plumas de ángel, hay un Ego. ego, exactamente. No hay una humildad, no hay algo de decir, Señor, tú eres digno y nosotros indignos. Sino, en esta iglesia es la mejor porque Dios hace esto. Entonces, Aquí da dinero, ¿no? ves el fruto. Entonces, no es el Espíritu Santo. ¿Por qué no es el Espíritu Santo? Porque no está glorificando a Cristo, está glorificando a la persona. Y Jesús siempre vivió la humildad. Aparte las bendiciones de Jesús Cristo siempre no decía, serían en deja diamantes, todo y sino- sígueme. Y nunca vi que, nunca nació ni en una casa de lujos ni nada, siempre fue humilde como va. distinción de nada. Yo no. Sí. Las gracias no serían Otra materiales cosa, en todo ¿es caso, vulgar? ¿no? No. Ni puede llegar a diamantes. No. No, es que, o Decimos sea, que en Jesús- eso nos... ¿Y esa es una iglesia cristiana de Veracruz? Pues yo Claro me que sí, quedé hermano. así, Y yo hay dije, mucho de ese tipo. Y hoy en día, y Jesús fue claro en Mateo 24, que es, ¿verdad? Que dice que antes de su venida vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. Y falsos cristos no solo se está refiriendo a esas personas que van a decir yo soy el Cristo, yo soy Cristo, como hay ahorita Finlandia, Filipinas, Argentina, Brasil, por todos lados ahorita hay gente que se dice ser el Cristo. Pero está hablando además de un falso Cristo, ¿a qué? Además de esos, de un Cristo que se van a hacer diferente al Cristo de la Biblia. Y es lo que hoy está abundando en muchas iglesias, un Cristo que así es, falso, que se acomoda a la conveniencia de la iglesia. Y Pero- cuando nosotros ponemos a un Cristo así, teológicamente lo voy a decir porque Dios está en todo lugar, ¿verdad? Pero
teológicamente o figurativamente, es cuando la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta. Ese texto no es para cuestión personal. Jesús, ¿a quién estaba diciendo que estaba a la puerta y estaba llamando? A la iglesia de la Odisea. Lo mismo sucede con muchas iglesias hoy que están apartándose de la palabra de Dios. Jesús está afuera, no está dentro. Y está tocando, hey, a la iglesia, hey, yo estoy acá, yo estoy afuera. ¿Para qué? Para que nos figuremos lo que está sucediendo realmente dentro de las iglesias. Cuando nosotros nos apartamos de lo principal, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a alumbrar nuestros corazones. El Espíritu Santo utilizará lo que nosotros leamos de la palabra de Dios para guiarnos. Aunque Él es todopoderoso y todo lo sabe, ¿verdad? Como Dios mismo, Él no va a actuar si nosotros no estudiamos la Escritura. Por eso la amonestación de la Escritura, tanto de Jesús como de Pablo, como de Pedro, que escudriñemos la palabra de Dios, porque ella nos hará sabio, como le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que sabes las sagradas Escrituras y ellas te harán sabio en la salvación. Esa es la cuestión. Y desgraciadamente hoy muchas iglesias, por irse por lo místico, están haciendo la palabra de Dios a un lado. Sucedió, no voy a decir nombres, pero una iglesia en Cancún, ¿verdad? Donde vino un hombre de, creo que era de Corea, sí, Corea del Sur, vino a esa iglesia. Bueno, estaban sacando el póster, ¿verdad?, de la invitación, y una misionera coreana le escribió al que había puesto eso, dice, hermano, por favor retire esa propaganda y no permita que ese hombre venga para acá, porque está considerado como una secta su iglesia. Y le contesta el hermano, pues mire, hermana, yo no sé si tenga falsa doctrina, lo único que sé es que hace señales, milagros y prodigios, y eso significa que Dios está con él. La doctrina no me importa. Eso, oírlo de una iglesia, ¿qué significa? Que ni el pastor ni los ancianos tienen un conocimiento de la Biblia. Y que por lo tanto el enemigo a ese tipo de iglesias les dice, aquí te voy, aquí estoy, exactamente, y aquí soy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me arte su artimaña y entonces te desvía de la verdad. Este hombre, una de las doctrinas que traía es que los muertos pueden andar deambulando por aquí, por la tierra. Después de que mueran pueden andar caminando como tú y como yo, de repente aparecerse y todo ese tipo de detalles. Entonces todo ese tipo de doctrinas traía este tipo, pero ellos dicen, no nos importa eso. Si Dios lo está respaldando con señales, milagros y prodigios, es que Dios está con él. No, la Biblia dice que Satanás también puede hacer ese tipo de detalles. O sea que se mete y te ayuda a que se desvíen por donde él quiere y te hace un lado porque sabe que la verdad está aquí. Quiere hacer un lado la verdad. Así es, afirmativo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, por eso quise empezar por aquí, para que vayamos a ver lo que es realmente bautizar con el Espíritu Santo. Fíjense, la palabra griega para bautizar es baptizo, que viene de bapto, o sea, dejar abrumado, completamente mojado. Usarlo solo en el Nuevo Testamento, como una ablumación ceremonial de la ordenanza del bautismo, ¿verdad? Bapto, de donde viene la palabra baptizo, ¿verdad? Significa cubrir completamente con un fluido, solo en un sentido especial y calificativo. Mojar una parte de una persona o manchar como con tintura, teñir, mojar o bañar, ¿verdad? Eso es lo que significa baptizo. ¿Por qué les estoy dando esta palabra? Bueno, porque necesitamos ver cuando Jesús dice, Juan dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿A qué significa? Que Él nos va a cubrir con el Espíritu Santo. Que Él nos va a empapar completamente con el Espíritu Santo. Fíjense, mientras el Señor estuvo aquí en la tierra, el Espíritu solo permaneció en Él y en nadie más, ni en los discípulos, solo en Jesús. Porque como vimos en los pasajes, hasta su resurrección y ida al Padre, Él mandaría o enviaría al Consolador. ¿Sí? ¿Cuándo sucede? Cuando dijo, tengo que irme para que Él venga. Así es. Fíjense, hay una parte, Juan 20, 22, por favor.
Juan 22. 22. Antes de entrar más al tema con el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que ver porque es bastante especial. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Verdad? Este suceso pasó cuando Jesús ya estaba resucitado. ¿Verdad? Se acerca a los discípulos y les dijo, hablando y dicho esto, les dijo, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Esta acción, fíjense, esta acción fue un acto simbólico de Jesús. No fue que les soplara el Espíritu Santo, porque no dice le sopló, sino dice sopló. O sea, Jesús hizo: reciban el Espíritu Santo, en referencia a lo que vendría en Pentecostés. Pero ahí no recibieron el Espíritu Santo los apóstoles, los discípulos. Ellos lo reciben como Cristo lo recibió en el bautismo hasta Pentecostés. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? Fíjense, si nosotros recibimos, como les he dicho, cuando recibimos a Cristo, lo recibimos como Señor y como Salvador. No lo podemos recibir nada más como Salvador. ¿Por qué? Porque entonces el Señor donde se queda. Porque en sí nosotros lo que recibimos es a la persona de Cristo. Y al recibir a la persona tengo que recibirlo con todos sus atributos y honores. No puedo decirle a Cristo, bueno, entra como Salvador y ya después entras como Señor. No puedo dividir a Dios. Las dos cosas deben de ir hiladas, ¿no? Así es. Reconocerlo como Señor y Salvador. Y Salvador. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a entrar a ti y su poder se va a quedar afuera. El Espíritu Santo no va a entrar a ti y su amor se va a quedar afuera. Porque eso es totalmente absurdo y contrario a la Escritura, porque lo vamos a ver. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, entra sus frutos, entra su poder, entra su presencia y entra todo de Él. No entra una parte de Él. Dios nos dice: te voy a dar una partecita nada más del Espíritu Santo. A ver, Espíritu Santo, solo esta partecita para, ¿verdad? Entra todo. Entonces, cuando yo recibo realmente el Espíritu Santo, estoy recibiendo a la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, estoy recibiendo a Dios con todos sus atributos y con todos sus honores y con todos sus frutos y con todo. No puedo separarlo. Es todo. Es todo. No es no que una parte, es Así todo. es todo. Entonces no puedo dejar afuera una parte. ¿Por qué, hermanos? Y esto se los voy a explicar y vamos a ir metiéndonos al tema. Porque cuando decimos a la gente, bueno, ya recibiste a Cristo, y algunos dicen, ya tienes el Espíritu Santo, ahora necesitas recibir el poder del Espíritu Santo. Error. Porque el Espíritu Santo no dejó su poder afuera. Es como decir en el Antiguo Testamento que en la chequina que bajaba al lugar santísimo, ¿verdad? En el tabernáculo, entraba la presencia de Dios, pero el poder se quedaba afuera. ¿Sucedía eso? No. Entraba la presencia de Dios, pero la santidad de Dios, quedaba afuera. Y yo así, ¡tá! No, pero la santidad de Dios quedaba afuera. No. Entraba Dios con todo. ¿Sí? Lo mismo sucede en nosotros. Ahora nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu. Ahora Dios está morando con nosotros. Por lo tanto, el poder no puede estar afuera para que yo después lo reciba adentro. ¿Entienden, hermano? Ese es un error. Fíjense, con respecto al amor, Romanos 5:5, por favor, búsquenlo. ¿Romanos qué? 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, dice, ha sido derramado. O sea, está en tiempo. ¿Dónde? Está en tiempo pasado, ¿verdad? Ha sido derramado. Ha sido derramado. Lo mismo que, dice, por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué? Después de Juan. Que nos fue, ¿qué? Dado. ¿En qué tiempo está? De Juan. Pasado. Entonces, ¿cuándo fue derramado el amor de Dios en nosotros?
cuando se nos dio el Espíritu Santo. En el bautismo. Vamos a verlo ahorita. El bautismo del Espíritu Santo, no nada más cuando te bautizas. Es diferente al bautismo en agua. Es lo que vamos a ver ahorita. Vamos, poquito a poquito, no se me desesperen. Pero fíjense, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo entró el amor de Dios en ti? Cuando el Espíritu Santo te fue dado. ¿Ok? Una pregunta Sí. por ahí. Cuando uno es bautizado, obviamente recibe al Espíritu Santo, como dice usted, con todo, ¿no? Completo, o sea, no se queda una parte fuera ni una parte dentro, sino que todo, o sea, recibe uno. Entonces, ¿a fuerza tiene uno que hablar en lenguas? Ahí está lo que vamos. Ahorita lo vamos a tocar. Ahorita vamos a ver todo eso con las citas Ajá. bíblicas. Y de eso ya lo platicó la otra Sí. vez, no es necesario. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1:7, por favor. Segunda. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué hacían? Entonces, Segunda Timoteo. 1:7. Como tenía la Biblia digital, así de volada, ya no lo vi. Porque es necesario que el obispo sea irresponsable. 2 de Timoteo 1:7, no es. Segunda de Timoteo, Emanuel. No sé, ¿verdad? Sí, sí. Porque no nos ha dado Dios el Espíritu Santo de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok. Fíjense lo que dice Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. O sea que el poder, el amor y el dominio propio entraron al mismo tiempo. No dice, Dios nos ha dado, sino de poder, y después nos dio de amor, y después nos dio de dominio propio. No, sino la persona del Espíritu Santo representa poder, amor y dominio propio. ¿Verdad? Entonces, por favor, vayamos ahora a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Duda chiquitita. En las otras versiones, bueno, la Reina Valera dice la vergüenza y la esperanza no avergüenza, pero en otras versiones es y la esperanza no desilusiona. ¿Es lo mismo? ¿Es otro pasaje? Es como un sinónimo. Efesios. ¿Y se refiere a qué? Lo mismo. No causa una desilusión, no causa una vergüenza, no causa un desánimo. La esperanza nos anima a seguir a Cristo. Ya. Es a lo que se refiere. Efesios 1, 13 y 14. Ok, ya. ¿Lo leo? Epístola Sí, sí. de Efesios, ¿cuál es? Efesios 1, 13 y 14. 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados No. con el Espíritu Santo. Fuisteis. Fuisteis sellados. Fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Que en las... ¿Ya empecé? Oh, No, sí, sí. 14, ¿qué es? Que es arras de nuestras herencias hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, fíjense bien. Dice, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Aquí está, clarito. Dice, habiendo creído en él, fuiste sellado en el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? Cuando creíste En él. en Él. En ese momento recibiste el Espíritu Santo. Muchas veces no hay necesidad de estar bautizada en agua para poder recibir el Espíritu. Entonces, por ejemplo, No, es en el momento que crees, aunque no estés bautizado. Es en el momento que crees. Es más, no estás bautizado porque primero crees y después te bautizas. Entonces, en el momento en que crees, en ese momento que realmente crees, dice la palabra de Dios, fuiste sellado con, no por, porque si dijera por el Espíritu Santo, entonces significaría que el Espíritu Santo vino y te puso un sello. Pero dice con, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo es ese sello. Entonces tú recibiste el Espíritu Santo cuando realmente creíste. Desde el momento en que creíste en Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo ya está en ti. entonces, por ejemplo, los que bautizan bebés recién nacidos, está mal porque el niño no tiene conciencia todavía de quién es el Espíritu Santo ni de nada, ¿no? Así es. No, eso
Definitivamente, por eso la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere. Un niño no puede creer. Un niño que ya Bueno, un tenga- bebé, perdón. Ajá, sí, y también, no, por ejemplo, ellos todavía no, porque todavía no tienen conciencia de lo que es el Espíritu Santo. Ella ya. Por ejemplo, ya tiene 12, pero ella, por ejemplo, empieza a estudiarlo. Me imagino que tiene que tener un estudio, una preparación para que al momento de ser bautizado sepa lo que es y el compromiso y lo que significa. Es otro error gramatical de las iglesias que... ¿Por qué, hermanos? Vamos a verlo. Me voy a salir un poquito del tema. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer. Creer. Ok. Jesús dijo, el que creyere y fuere adoctrinado. No, el que creyere y fuere bautizado. Ah, entonces no tienes que... Bueno, para mí sería importante saber el compromiso, lo que significa. Es que eso viene cuando creíste. Ah, Cuando realmente creíste vino eso. Por ejemplo, Felipe con el eunuco etíope, ¿verdad? Ese etíope le dice a Felipe, ¡hey! ¿Qué lees? "Ah, leo Isaías. ¿Le entiendes? No, ¿cómo voy a entenderle si nadie me lo explica? Entonces Felipe le empieza a hablar en el camino, ¿verdad? Con un hombre que no sabía nada del cristianismo, Felipe lo empieza a evangelizar y de repente el eunuco le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, pues mira, tengo que estar contigo como 1 mes o 2 meses adoctrinándote, preparándote para el bautismo para que te puedas bautizar. ¿Eso le dijo Felipe? No. ¿Qué le dijo Felipe? Una vez. De una vez. Si realmente crees, No hay no hay que lo impida. Aunque no tengamos un conocimiento, un entendimiento de la Trinidad, que para mí es un concepto muy elevado. Si realmente creíste, cuando realmente crees, o sea que tú sabes que naciste de nuevo, no hay nada que por lo ejemplo, en impida. la iglesia cristiana que había cursos de lo Así que es es. el bautismo y para ser bautizados tenías que ir a no sé qué horas en la iglesia y tenías que asistir a todos para que entendieras y ya luego hacían el bautismo, entonces Sí. estaba mal, no está bien. No está, Porque no en es, el momento que tú crees, yo pensé que sí había que tomarlo porque según yo entendí, dije, bueno, tienes que saber lo que significa. Suena a labor de convencimiento, más no tanto un acto de fe. Ajá, sí, porque ¿Qué? dices tú, en el momento que crees, en ese momento yo puedo ser bautizada. ¿Cuándo se estableció esto? Y se lo voy a decir sinceramente. ¿Cuándo se estableció el que hubiera cursos prebautismales? Sucedió por el año 200 o 300 después de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos se estaban bautizando sin realmente creer. Entonces los líderes de las iglesias concordaron en que se hicieran cursos prebautismales. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, si realmente crees, no hay que te lo impida. Y eso solo lo conoces tú y Dios. Entonces tú tienes que decir si realmente creíste. ¿Él puede ser bautizado? Si él realmente cree, puede ser bautizado. Hay gente que dice, es que mi niño tiene 8 años y todavía no tiene conciencia del pecado. No, hermano. Créeme que la tiene y Uy, bastante ya abierta. se ríe la mamá. Sirve. Pero es Acabo de mejor saber ser un caso, bautizado. hermano. Un caso. Es mejor ser bautizado. Sí. Bueno, por ejemplo, yo creo, yo puedo ser bautizado. Si tú realmente creíste, puedes ser bautizado. Pero es realmente creer. O sea, ese es el único requisito, que realmente hayas creído. No es propiamente que me den un curso para que yo sea bautizada. Ah, No. ¿ya viste? No. Eso es En puro- todo caso es lo que puro estamos mito, ¿no? haciendo ahorita. Eso ¿no? fue una Ajá. tradición que se hizo y nada Desde más. mucho. Es que Sí. yo siempre escuchaba una canción que decía Arjona, me bautizaron cuando tenía 2 meses y ni me avisaron. Le digo, pues tiene razón. Sí, es que eso Tiene no es razón. eso no es bautismo. Y se hubo fiesta, puñeta, y a mí ni me preguntaron. Y es verdad, o sea, esa edad de 1 mes de nacido, 2 meses, tú no tienes conciencia de lo que está pasando. No. Para mí es un remojón, nada más. La iglesia católica lo hace porque dice para quitar el pecado Original. Pero eso es un totalmente absurdo, porque ese niño sigue creciendo y sigue Teniendo pecado. pecado y sigue haciendo pecado. ¿Cuándo le quitaron el pecado original? Nunca. Entonces, su mismo razón de ser del bautismo de bebés no tiene sentido. Incluso hay iglesias cristianas que yo estoy analizando, iglesias que tienen doctrina sana pero que bautizan niños, los presbiterianos, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos bautizan a niños. El católico tiene sus bautizos de emergencia en hospitales para niños. Sí, El niño también que hay esté bautismo en el vientre, cuando saben que el bebé va a nacer muerto,
nosotros nos han dicho, se le inyecta agua bendita en el vientre. Entonces, bueno, todos estos rollos, pues ya vemos que no es bíblico, ¿no? Sí. Entonces, no es bíblico. No, y eso médicamente causa sufrimiento fatal. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermanos, lo que realmente es bíblico. Y lo que realmente es bíblico es que si crees, puedes ser bautizado. Y en el momento que creíste, en ese momento recibiste el Espíritu Santo. Y en el momento que creíste, no hubo lenguas. Eso venía mucho después y luego vamos a ver por qué. Pero en el momento, dice la Biblia, en el momento que creíste, recibiste al Espíritu Santo. En ese momento. Entonces, hermanos, ya, primera falacia rota totalmente. ¿Qué es una falacia? Una mentira que parece verdad, ¿verdad? Pero no es verdad. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo Así es. aceptamos y creemos. Sí, claro. Y entregamos Ya, al nuestra vida. aceptarlo es porque estás creyendo. Ahora, nosotros sabemos que en la iglesia de Corintio, hermano, había muchos problemas en la iglesia de Corintio. Los hermanos eran divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas, borrachera. O sea, estaba esa iglesia. Por eso Pablo a veces le dice carnales, ¿no? No puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, o sea, hermanos. Pero fíjense cómo les dice Pablo a estos hermanos. 1 Corintios 3:16. Primero de Corintios. ¿No sabéis que Primero sois con templo 3:16. de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Así es, ¿verdad? Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú tienes ya el Espíritu de Dios, hermano, si creíste en Cristo realmente. Ahora eres templo del Espíritu de Dios, desde el momento en que creíste. No tuvo que haber una situación especial, no tuvo que haber imposición de manos, no tuvo que haber otro rollo, ¿verdad? Entonces, hermanos, si esto lo estamos viendo, entonces, ¿qué hacer con las citas en Hechos que hablan de bautismo o llenura del Espíritu Santo y con el hablar en lenguas? Por ejemplo, Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué pasó? Estaban todos unánimes, ¿verdad? Orando, y de repente se oyó un estruendo como no quiere decir que como de un viento recio. O sea, que el estruendo es como el estruendo que hace un viento recio, no que hubiera un viento recio, como algunos dicen, ¿verdad? Entonces, dice, y todos empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí realmente, hermanos? Bueno, ahí era una señal de Dios que dice, hablaré de este pueblo en otras lenguas en el Antiguo Testamento. Y ahí se cumple primera parte. ¿Qué pasa en Pentecostés? Había muchos judíos que habían venido de otras naciones por la fiesta, ¿verdad? Por el Pentecostés. Y estaban ahí. Cuando oyeron ese estruendo, se acercaron a ver qué había pasado, ¿verdad? Y llegan y oyen a estos 120 que estaban reunidos ahí, oyéndolos hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Pentecostés. Eso fue en Pentecostés. Eso pasó como inicio del evangelio para los judíos. Ese suceso se repite para los gentiles cuando por primera vez Pedro va y comparte el evangelio en la casa de Cornelio, ¿verdad? Y sucede lo mismo, el Espíritu Santo viene y hablan en lenguas, ¿verdad? Los hermanos. Luego pasa en los de Samaria, ¿verdad? Lo mismo. Y luego con unos judíos que eran discípulos de Juan el Bautista y que Pablo les dice, cuando creyeron, recibieron el Espíritu, ni hemos oído hablar del Espíritu, ¿verdad? Y luego vamos a ver ese caso especial que le tuve que poner mucho énfasis para entender esa parte. Pero hermano, nosotros si vemos en las 4 ocasiones que el Espíritu Santo es derramado en Hechos, nosotros encontramos en esas 4 ocasiones, aparte del Espíritu Santo, ¿a quién más? Jesucristo, bueno, es obvio, ¿no? Pero ¿a quiénes más? ¿Quiénes estaban ahí presentes? ¿Apóstoles? Los apóstoles. Nunca el Espíritu Santo se derramó. No hay un suceso en Hechos que el Espíritu Santo se haya derramado donde estuvieran
donde estuvieran ausentes los apóstoles. No. Por ejemplo, el caso de Esteban y Felipe, ¿verdad? Que predicaron en Samaria. Predicaron, los hermanos se convirtieron. ¿Y qué pasó? Tuvieron que mandar a la iglesia de Jerusalén a anunciar que los de Samaria habían aceptado el evangelio para que enviaran a los apóstoles, ¿a qué? A que recibieran el Espíritu Santo. Por lo tanto, en esos momentos de inicio del evangelio, ese poder o esa autoridad le fue dada a los apóstoles como inicio. Y ahí viene, donde a veces se ocupa mal, pero ahí viene donde Jesús le dice a Pedro que le iba a dar las llaves del reino. Si vemos, nosotros, ¿quién se levanta a predicar en Pentecostés? Pedro. Abre el reino para los judíos. Después, ¿quién le va a predicar por primera vez a los gentiles? Pedro. Abre otra vez para los gentiles. Y luego, ¿quién va a Samaria para que los samaritanos reciban el Espíritu Santo? Pedro. Ese cumple, hermanos. ¿Sí? Esa parte. Y ese punto. Entonces, esta obra del Espíritu Santo, de manifestarse así, estaba restringida nada más, 1, para los apóstoles, y 2, como inicio para la aceptación del Evangelio a las diferentes razas. En este caso, recordemos que los judíos nada más reconocían 3 razas, que era judío, gentil y samaritano. Porque los judíos no reconocían al samaritano ni como gentil ni como judío. ¿Sí? Entonces eran esos 3. Y Dios obra de esa manera en los 3. ¿Para qué? Para que el inicio de la iglesia se supiera que Dios aceptaba a los 3 grupos de gente. Y quedara fincado esa parte. De ahí no volvemos a ver otra obra del Espíritu Santo así, más que en los discípulos de Juan, a los cuales Pablo los exhorta, les dice, ¿creyeron cuando recibieron el Espíritu Santo? Perdón, dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí, ¿por qué Pablo impone las manos y dice que recibieron el Espíritu Santo? Porque era la apertura de Pablo como ministerio, como su ministerio a los gentiles, como el respaldo de Dios para el ministerio a los gentiles, como el sello de que Dios había aprobado su apostolado. Y es la única vez que se nombra a Pablo imponiendo manos para que la gente reciba el Espíritu Santo. Y de ahí, hermanos, no te vuelve a tocar Hechos. En todas las iglesias que recorrió Pablo, que el Espíritu Santo viniera sobre la gente y hablara en lenguas. Nosotros solo vamos a encontrar las lenguas ¿en dónde? En Corintios y en otras epístolas, pero en Corintios es donde se pone especial énfasis. En primer lugar, hermanos, y yo espero que hasta aquí ¿alguna duda? No. Bueno, en primer lugar, ya cuando se cimienta la iglesia ya no sucede este tipo de detalles. ¿Por qué? Bueno, Primera de Corintios, cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Pablo impone orden. Y entonces empieza a decir Pablo, si alguien habla en lenguas, que hable 1, 2 o 3, pero en orden. Y que haya intérprete. Si no hay intérprete, que calle y hable para sí mismo. No permito, ¿verdad?, que se hable en lengua si no hay intérprete y que sea en orden. Porque, ay, que Pablo, si el Espíritu Santo, como dicen hoy las iglesias, hay libertad, el Espíritu Santo puede caer y hacer que todos hablen en lenguas y todo. Pablo mismo lo dice, porque Dios es un Dios, ¿de qué, hermano? De orden. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y Pablo le dice lo mismo, si todos están hablando en lenguas,
Y entra un inconverso, va a decir, nanita, ¿qué es esto? Y ha pasado. Pablo dice, eso no es el orden de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, Dios debe respetar su orden que Él estableció. Así que, hermanos, estos sucesos, lo vuelvo a repetir, sucedieron ¿por qué? Porque era el inicio de la iglesia, como el respaldo de Dios al Evangelio de Jesucristo, y que solo así se manifestó el Espíritu Santo sobre el inicio para los judíos, para los gentiles y para los samaritanos. Y de ahí Dios pone su orden. Y por lo tanto, hablar todos en lenguas es ir contra el orden de Dios. Ahora, ¿todo cristiano debe hablar en lenguas porque es evidencia del bautismo del Espíritu Santo? No, ya vimos que yo recibí el Espíritu Santo cuando creí y no empecé a hablar en lenguas. Y como les dije, el Espíritu Santo no es primero recibo el Espíritu Santo y luego recibo el poder del Espíritu Santo. Yo creo en Dios y no hablo en lengua. ¿Y el hermano que lo haga? No tiene nada, vamos a ver ahorita, no, se ven adelante, espérense. Entonces, hermanos, no es evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. La evidencia de que has sido bautizado en el Espíritu Santo es que creíste. Esa es la evidencia de que tu vida está siendo cambiada, transformada por el Espíritu Santo. Esa es la evidencia de que fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Pablo, ahorita se me vino, no lo tenía anotado aquí, pero ahorita se me vino. Pablo, argumentando en la iglesia, dice, vosotros fuisteis bautizados en Cristo. ¿Cuándo fueron bautizados en Cristo? ¿Qué evidencia hubo externa de que habían sido bautizados en Cristo? No había evidencia, hermano. La evidencia es que al momento de creer, como les he dicho, nosotros ahora estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y al estar nosotros en Cristo, ¿qué significa? Que estamos sumergidos dentro de Él y ahí fuimos bautizados. ¿Qué pasa? Lo mismo cuando recibo el Espíritu Santo. Yo recibo el Espíritu Santo cuando creí y entonces soy bautizado porque soy sumergido dentro de su presencia. No es otra cosa, hermanos. ¿Sí? No es así de manifestaciones y que tienes que profetizar o que tienes que hablar en lenguas o que no. Bueno, ¿y esas personas que se desmayan? Vamos con lo de lenguas. Fíjense, vamos a ir en orden. 1. Lenguas. ¿Están las lenguas vigentes? Ah, sí. Pero, por ejemplo, sí. Yo sí iba a preguntar eso. La iglesia, yo escuchaba que uno hacía bla, 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 y no entendía yo nada, ¿verdad? Pero había una hermana que hablaba en inglés y otra en francés. Yo decía, yo pensé que eran las lenguas. Había dos personas que hablaban, una en inglés, que el medio la reconocí por las palabras, y otra que era francés. Dije, pues yo creí que se hablaban en lenguas porque empezaban que uno era hebreo, el otro era el idioma que hablaba Jesús. Pensé que eran lenguas anteriores, pero también puede ser esas. Por ejemplo, había una persona que la escuché que era francés. Las lenguas, el don de lenguas sí está vigente, pero el Espíritu Santo se lo da a quien Él quiere y de acuerdo a la función que tengamos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos vamos a hablar en lenguas? No. Y las lenguas también pueden ser lenguas muertas, o sea que ya no existen. Puede ser una lengua muerta, va a ser una lengua, dice Pablo, que tú no conoces, ¿verdad? Tú vas a hablar un lenguaje que desconoces. Pablo dice, tu espíritu se edifica, pero tu entendimiento queda sin fruto, por lo tanto tú no estás entendiendo lo que estás hablando, porque algunos dicen que es un idioma que tú aprendiste. No, porque entonces mi entendimiento estaría entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero eso no es para todos, hermano. Es para algunos. Otros van a tener el don de profetizar. Y el don de profetizar no nada más se refiere a, hermanos, va a suceder. No, se refiere también a predicar la palabra, a hablar conforme a la palabra de Dios. Otros se refiere a discernimiento de espíritus, hermanos. Otros van a tener discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? A que tú ves a alguien y dices, ah, caray, yo noto algo en esa persona que no está bien. ¿El don de lengua? No, ese es el discernimiento de espíritu. Yo noto
a alguien y digo, aunque no conozco bien a esa persona, algo te dice acá, trae problemas. Hay detalles, aguas. Ese es don de discernimiento. Y Dios se lo va a dar. No a todos, se los va a dar a unos. Y así, hermanos, cada don, ¿por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y si todos tenemos los mismos dones, pues todos seríamos o oreja, o ojo, o nariz, o boca. ¿Y dónde quedaría el cuerpo? Cada parte del cuerpo tiene una función y Dios le va a dar de acuerdo a la función que le toque desempeñar. Si algún hermano tiene 3, 4, 5 dones y otro tiene uno, ¿eso significa que es más ante Dios? No. ¿Que es más espiritual? Tampoco. Dios nos ama a todos por igual. Dios se lo dio de acuerdo a su función en el cuerpo. Eso no significa que sea más. Mismo Pablo lo dice, ¿verdad? Todos tenemos la misma gloria ante Dios. Y dice, y aquellas partes del cuerpo que son más deshonrosas las cubrimos mejor. ¿Cierto o no, hermanos? Y aquello que es lo que más nos apuramos para maquillar y para todo. ¿Sí o no? Lo mismo sucede con Dios en su cuerpo. Dios no le va a dar, por ejemplo, 5 dones porque esa persona sea más santa, más estudiosa, más orada, más... No, hermanos, es de acuerdo a la función que Dios le haya dado en el cuerpo de Cristo. Pero es por función. ¿Implicaría más responsabilidad entonces? Implicaría, así es, sería más dar cuentas ante Dios de lo que tiene. Lo que Dios te pide que tú hagas, o sea, dice que todos tenemos una misión, ¿no? Más te demanda. Sí, pero Dios nos tiene como algo destinado a cada uno. Sí. Y el don que te va a dar es para que cumplas lo que es tu misión. Así es. Así es. Algunos van a tener el don de fe. ¡Wow! ¡Qué hermoso don! El don de sanación. El don de sanación. Y están vigentes. Por ejemplo, yo como se lo digo, el don de fe, yo lo vi, por ejemplo, cuando leí la biografía de George Mueller. Ahí veo el don de fe. Era un hermano que le creía a Dios. Cuando él sentía que Dios le decía algo, se ponía a orar por eso y le creía a Dios. Imagínense qué fe se necesitaría, hermanos, para mantener 12,000 huérfanos al mismo tiempo sin pedir un centavo a la gente. Y que cuando no había, o sea, porque había veces que le decían, hermano, no hay nada para desayunar los niños y ya están en el desayunador. George Mueller. Sí. Le voy a platicar algo. Se me ha olvidado porque siempre he querido, como lo menciona, siempre he querido leer eso porque me sorprende la fe que tenía y el hecho de que llegara, o sea, es que no hay de qué comer y llegaba el pan, llegaba la leche, Ajá. Te lo podemos bajar por internet, biografía de George. Sí, está la película ahí en YouTube, completa de él, su biografía. Está muy bonita. George Mueller, con doble L. Yo no sé M-U-L-L, no, M-U-L-L-E-R. Ajá. Yo ya la vi. A mí me pasó algo. Te la anoto, Julio. Yo ya lo vi en la escuela. Yo en la venía, América lo yo me tiene. sentía muy En la América lo tenemos, la película. Pero la madre no me la va a tomé un prestar. taxi un domingo para venir a comer acá, a la casa. De repente, casi nunca se vienen por el bulevar. Y ese día nos fuimos a platicar con el chofer. Y se La ve madre la tiene, que mete pero hacia no, atrás del la bulevar. película. Porque la Era ve por la aquí fe. sobre el bulevar como 3, 4, Se lo antes de llegar al banco de Que me la preste, para ahorita vacaciones. a Bolívar, así para dar la vuelta. De repente, pues yo venía tan así hablando con él. Me dice, ¿qué pasaría? Le dije, ¿por qué? Y se da la parada. Mire, yo a la hora que yo volví, yo ya vi a la persona abajo. Ya. Entonces se para, se abre, se van. Lo que entonces Sí. yo haga de cuenta que alguien me dijo, salte, pero así. Dejé mi bolsa, dejé a mi hijo, dejé en el carro. Yo también fui. Pero ya después reaccioné a la hora que me bajé. Jalé la bolsa y le dije, pásate. Pues el señor, mi respeto para esta persona, el taxista, dejó abierto el carro, casi como porque aquí, y estaba en la esquina, el carro abierto, nos bajamos y el señor estaba completamente trabucado, pero bien trabucado.
Y yo agarré y me hinqué y empecé a orar. Esa persona la tenía otra taxista que yo creo que al ver el mismo, pero llegó a agarrarlo. Y la persona esa se cayó de boca, yo creo que le di como un infarto. El Señor, él me lo dijo después, me dice, señora, yo la admiro, le dije, pero no fui yo, como yo le decía, no fui yo, fue algo que me impulsó a hacerlo. Y sé que fue el Espíritu Santo, empecé a orar. A mí no me interesó que estuviera un montón de gente, como dicen los demás, señora. Cuando yo empecé a orar por esa persona, la persona esta lo soltó, se salió y se fue. Pero haga de cuenta que cuando yo empecé a orar por él, así que yo, porque yo empecé y le decía al Señor, yo sé que tú lo puedes sanar, yo sé que tú vas a hacer tu obra, y empecé a, no me pregunte qué más, pero yo empecé a orar y a orar y a orar y a orar, y le dije, esa persona, yo veía que el Señor no se movía. Cuando él empezó a mover, sacó con lo que le estaba, y empezó a moverse y empezó a moverse y empezó a moverse. Llegaron, entonces fueron a buscar a los paramédicos allá a la playa, se hizo un alboroto ahí, llegó la Cruz Roja, y me decía el Señor, llegó un señor con moto, muy acá, sácale punta y que no sé qué, que no sé cuándo, como dice el taxista. ¿Y para qué se acercaron? Nada más al puro chisme, al puro. Dice, cuando usted, entonces yo agarraba y yo le decía, vaya que se volteara, ¿no? Porque pues yo no podía tampoco, ¿no? Porque yo no lo estaba jalando ni nada. Yo lo único que hizo, el Señor me dijo, señora, cuando usted estaba orando por él, nunca pensé, me dice que él vio como si de mí se hubiera desprendido algo, y se levantó esa persona. Dice, esa persona estaba muerta completamente, dice, y esa persona, lo que salió de usted, dice, fue le digo, de verdad, yo nunca me había tocado, dice, bueno, me vino, no tardaba, y ella me habló y me dice, oye, si me dijiste que ya venía, le digo, ahorita te cuento, espérame que estoy acá. Yo dije, a ver, ¿cuánto me va a cobrar el taxista? Pero no me cobró más que lo de la carrera. Y venía platicando y me dice, créame que me ha sorprendido usted. Y ya le dije, bueno, yo sé que no lo hice yo, fue Dios el que me impulsó a hacer eso, a bajarme, a ir a orar. Y todavía me dice, ¿usted me acompaña a ir a buscar a su familia? Para poder ser bautizado, porque tienes que estudiar y hacer examen y todo. Por eso es que yo preguntaba, porque hay cosas que me porque los paramédicos y todo y luego el examen, la cartera le quitaron. Usted me acompaña, y le dije, sí, pero como los de la Cruz Roja dijeron que ellos iban a hacer cargo de todo, y que yo dije, ya no me meto, ya no, porque ya, ahora sí ya queda. Dice, señora, pero le dije, bueno, ok. Le dije, no, mire, a mí ya me están esperando, mi hermana me está hablando y ya me está esperando para comer, porque había pasado casi una hora, ¿verdad? Y claro que ella estaba preocupada, y le dijo, ahorita en unos 10 minutos nos vamos. En un accidente. Le dije, no, tú tranquila, no te preocupes, pero estamos bien, le digo, ahorita estamos aquí. Pero yo ya después para platicar, y ya claro que con el taxista se vino y venía casi a vuelta de rueda, porque veníamos platicando, veníamos hablando de Dios, y veníamos, me dice, señora, dice usted, le dije, sí. Yo sentí esa, le dije, yo sé que no lo hice yo. Fue Dios el que impulsa muchas veces a hacer tantas cosas. Así es. A uno porque quiere él glorificarse en aquellas personas. Y sí, y al hacerlo, hermanos, necesitamos saber que si hay la oportunidad tenemos que hablarle la palabra, ¿verdad? A esas personas. Pero sí, así Dios actúa, y eso es verdad. O sea, Dios actúa y se sigue manifestando y seguirá manifestándose de esa manera. Voy a comentar algo. Bueno, a veces me saca, porque luego a mí me sorprendió. Yo empecé a ir a la iglesia cristiana y todo. Yo siempre fui católica. Inclusive estuve internada en el convento porque yo iba a ser monja. Yo siempre desde los 6 años, porque yo veía cosas, siempre estuve en colegios internados y con monjas, y papá se iba de viaje y Tula se quedaba con las monjas internadas todo el mes. ¿Sí? A mí me dejaban con las monjas. Y llegó un momento en que yo era feliz. Yo me sentía bien, porque yo cuando quería orar me iba a orar con Dios, ¿no? Y yo nunca me sentí, sí extrañaba mi casa, pero no me sentía sola. A mí me pasa luego con Julio.
empiezo a conocer la iglesia cristiana porque conozco a Julio, los 4 años de novio, y él me empieza a llevar a la iglesia. No cuando estaba, pues yo conocí a él a los 6 meses de separado, ¿verdad? Pero no me empezó a llevar a la iglesia sino hasta que cambió de iglesia, porque me decía, es que ahí conocieron a mi otra esposa y van a pensar algo que no es. Yo lo conocí después de él. Entonces empezó a llevarme a la iglesia y yo empecé a entender algunas cosas. Y había algunas cosas que yo tenía conflicto con él, porque a veces las raíces son muy arraigadas, sí. Y más cuando estuviste tanto tiempo, ¿no? Entonces yo empiezo a entender unas cosas y poco a poco, ¿no? Que llego luego a pelearme con la de la escuela y yo creo que me corren esta. Entonces, por eso le digo, yo estoy tranquila. A mí me pasa luego, por ejemplo, él es muy nervioso y si le ve los dedos, los tiene mordidos y no tiene uñas. Eso creo que está cada rato. Sí, no, pero se arranca los pedazos de carne cuando él tiene preocupaciones económicas. Entonces, una vez yo, es que tú estás tan tranquila y luego son las 3 de la mañana y lo veo sentado y está, Julio, ya te sangraste. Es que no hay dinero para mañana, es que vas a pedirme lo del súper, y es que la comida, y es que cálmate. Mira, y luego me ve él tan tranquila. Yo ahorita le digo, abre mi bolsa, no tengo ni un peso, ni un pesito, ni 50 centavos, pero estoy tranquila, porque gracias a Dios tenemos de comer, está pagado las cosas, tranquilo. Digo, Dios provee. O sea, yo me desespero a veces cuando no tengo para pagar, digo, pero no hay problema, que me esperen hasta la quincena. Que me esperen a la quincena, voy y pago y tan. O sea, por 30 pesos o 50 me espero, pero no me quiero salir a ponerme ya a desesperarme, porque yo lo veo a él y él luego me ayuda. Tengo un pago que hacer, Julio, no tengo para pagar completo, ni me ayuda y todo, pero a veces se desesperaba. Y teníamos un tiempo que vendíamos carne, ¿verdad? Traíamos de por las vigas, perote, y traíamos, y luego nos ayudaba a salir del apuro, y ahí nos ayuda. Tranquilo. Y él le pasa una vez que no es que no tenemos ni para la comida y que no. Le digo, Julio, mira, tranquilo. Y en ese momento suena el teléfono y le habla, Julio, tienes un pago depositado de tal cosa. Digo, ay, gracias a Dios, ¿no? Porque nunca se desespera uno, pero gracias a Dios frijoles y arroz hay. Digo, tranquilo, no hay que... arroz no hay ahí. Bueno, es un decir, es que los frijoles yo los compro de lata. Yo no sé, bueno, sí los hago, me echaron a perder, pero dije, bueno, hago frijoles de lata, pero los preparo con cebollita y los... Todo, pone su sazón. Sí, entonces él se desespera. Le digo, mira, tranquilo, pues ya Dios provee, ¿no? Poco a poco, pero gracias a Dios nunca, la verdad, nos las vimos duras, pero nunca nos faltó nada. Él estuvo pendiente que no faltara nada y pues Dios provee y nunca nos hizo falta nada. Y cuando él estaba desesperado que no tenía, como milagro, le hablaban y le decían, ya tienes el pago de tal cosa, y le hablaban y caía. Sí. Una noche, eso es lo que le quería platicar, Julio quería vender la casa de Costa Verde y nunca se puede vender. Es más, nadie lo va a ver. Cuando les dice de la venta, mucha gente se interesa. ¿Va a ver? No, y se van. Pero usted los ve con una cara de que no podemos, o sea, no. 4 inmobiliarias, 8 inmobiliarias, van, la ven, sí, nosotros nos podemos a vender, y nunca han llevado ni una persona a verlo. Una noche, durmiendo, yo empezaba con la iglesia, empiezo a leer, voy a apagar la luz, y me recuerdo y digo, ay, que ya se venda para que ponga Julio el negocio, nos vaya bien. ¿Y sabe qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? En ese momento escuché una voz y me dijo al oído, la casa no se vende, porque es para mi obra, dice. En ese momento prendo la luz y yo buscando, ¿no? La persona. ¿Quién habló? Sí. Julio, pero no le he dormido. Toda chinita. Y era no sentí nunca frío, pero fue en el oído. La casa no se vende porque es de mi obra, es iglesia. Y eso va a seguir siendo. Entonces yo me paro, no veo a nadie. Y Julio, ¿escuchaste? Julio no oyó nada. Y en ese momento no te desperté y te dije, Julio, la casa nunca se va a vender porque tiene que seguir siendo iglesia. Y nunca se vendió. Su hermana hizo todo para correr a los de la iglesia, su hermana hizo todo, pero ni ella pudo vender. Y ahí sigue el lugar. Y nadie, ni siquiera le ha hecho un ofrecimiento en 5 años. No se vende. ¿Sí? 5 años. Así es. De 3 que nos salimos y los 2 que intentó venderla Julio cuando estaba en la iglesia ya tenía el electro de venta y nunca. Y nadie la va a ver. ¿La ve? No. Pero ni siquiera le hacen una oferta. Cuando Dios dice que es para algo, por eso cuando yo le decía a usted, si quiere limpiamos y agrupamos ahí, es porque Dios me lo dijo, que no se va a vender, que es de su obra. Y eso es algo que a mí me asombra, porque de veras otra persona dice, lo compro, ¿no? O le doy en pago, o le doy esto para cambio de esto. Pero si Dios no quiere, si Dios quiere otra cosa ahí, digo a Julio, aunque uno quiera,
no se va a vender. Pues ahí, saben, mi punto de vista es algo que entre Dios, ustedes tienen que decir. Yo Es lo que le digo me a pongo Julio, ahí si ni Dios- a favor ni en contra. No, sí. yo le comento esto porque ¿Verdad? Sí. yo nunca había escuchado esa voz. Y cada vez que lo cuento, mire, o sea, Sí. esa voz la tengo grabada. Y no sé si fue Dios o un ángel o no sé. Sí. No sé, Sí. no sé, pero a mí, yo nunca había escuchado, No, sí, nunca me sí. habían hablado al oído así, y no pensé que eso algún día en la vida me fuera a pasar, pero para mí Y fue un no nada milagro. más eso, te va a pasar muchísimas Así veces es. más. Hombre, yo no pude dormir esa noche y me amaneció, porque yo me estaba tan asombrada, yo se lo dije, no se va a vender nunca. Yo le digo a Jenny que ella tiene el don de sanación porque a mí me duele la cabeza, a veces me duele bien feo y me ora, pastor, y no le voy a decir que al minuto se me quita, pero se me va quitando poco a poco y se desaparece el dolor. Y le dije, claro, me quedo un rato todavía ahí en la cama y le dije, oye, ¿sabes qué? Sí me duele, pero ya no igual como me dolía de intenso dolor. Tú tienes el don de sanar, como ahorita le platicó lo del Señor que le pasó en la calle. Yo creo que ella, Dios le dio el Espíritu Santo, pues le puso que fuera a orar por ese señor que estaba caído, ¿no? Así es. Y así me pasa a mí cuando estoy aquí, que me dio herpes también. Le pidió ella tanto a Dios que no se me reventaran las bombas que salen, y no se me reventó ni una, porque se revienta una y se sigue expandiendo todo. Me corrió hasta acá, debajo de la Que axila. a mí me decían, no hombre, vas a ver cuando le reviente. Pero cuando decía, me no. pero Y todo cada el vez mundo que decía, yo me se ponía a orar y le decía, no, señor. Y cada que ves que me curaba con la pomada, me oraba. Y te imaginas que si así estaba la pobrecita, yo decía, no, señor. No, sí, pues, o sea, eso es real, ¿no? Por eso les digo, yo no soy ni sesionista ni extravagante. Sesionista, ¿qué dice el sesionista? Ya no hay dones. Eso es el sesionista. Y el otro, los extravagantes, que todo es don y hasta el exceso, ¿no? Por ejemplo, y los que invitan a hablar en lenguas a la iglesia, y hablan lenguas, yo a veces le decía a los hermanos, y a veces creo que a veces tengo que pedirle perdón a Dios de cosas que a veces Dios me ha ido cambiando, hermanos, porque a veces era medio, ¿cómo se le llama? ¿Sarcástico? Ajá. Le digo, oye, tú tienes el lenguaje la lengua de metralleta, le digo. ¿Por qué, hermano? Pues nada más haces ratatatatatatatata, ratatatatatatatata. Ahora ya entiendo que es de idioma. Le digo, eso no es el don de lenguas. El don de lenguas, si Dios realmente te dio el don de lenguas, vas a hablar Una lengua. una lengua. O sea, diversas palabras en esa lengua, no la misma palabra repetida 5,000 veces. Eso no es el don de lengua, eso es imitar el don de lenguas. La primera vez que fui a una iglesia A cristiana mí me dijeron eso. y escuché eso, casi salgo corriendo. Porque en mi vida yo había visto y luego eso no fue tan, o sea, el hecho de que me tocó todavía, bueno, a mi madre y a mí, nos tocó, en ese momento estaban exorcizando a una persona, estaba peor, hasta espuma aventaba a esa persona, no hombre, decía yo, no, Adiós, Dios. Me sacaban el chamuco. no, fue algo que realmente fue impresionante para mí, porque era la primera vez que me vio. Y luego mi mamá salió corriendo, pues yo también, yo atrás de ella, ¿no? Porque no, bien loco, también orate desde aquí. Y luego me voy a la que está aquí adelante, y ya todo perfecto y todo. Y en ese momento dice, bueno, tienen media hora para llorar. ¿Qué? Ah, caray, ¿con tiempo? Caray. ¿Qué? ¿Llorar por Me qué? quedo viendo a mi mamá y tienen media hora para llorar. Yo creo que nos van a pisar los callos, le digo. Sí, o Y sea, se pusieron a llorar, y yo dije, pero, o sea, una cosa es llorar, eso no lloraban, aullaban. es que en serio, o sea, son las ¿cómo se llama? Tienen su nombre. Y me preguntaron, ¿qué sentiste, no? ¿Qué digo, perdón, no entendí nada. ¿Qué sentiste?
Luego me veían feo, ¿no? Le digo, ¿qué sentí? ¿O qué? Pues me espanté un poco porque pues no entendí nada. Y la verdad, a veces yo digo, no, pues yo qué bien, no hablan en lenguas, pero yo no entiendo nada. Sí. Y yo prefiero que sea algo que yo entienda. Cuando hablaba bien, yo lo entendía, pero cuando empezaban en lengua, pues ya no entendía yo nada. Así es. Sí, había ese de metralleta, no nada más es uno. Conozco uno que hasta con fuerza lo aventaba. Y Y yo siento que cuando empiezan a hablar en lenguas, como que te sales de lo que debe de ser. Porque yo empezaba, entonces empezaba, ay, como dice usted, ¿no? Pero yo decía, ta, 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 y yo decía, ay, ese se oye como que está escupiendo, ¿no? ¿A qué? Ay, ese es inglés, ese es francés. Ay, ¿qué será aquello? Pues no entendía yo nada. Entonces yo me ponía, Julio, cállate, le digo, es que no entiendo nada. Sí, ¿no? Y empiezo Pero como lo los hace niños. durante una sesión. Sí, todo por ejemplo, primero hablaba No, en el momento en que español y empiezan a tú le entiendes, ¿no? Empiezan a aclamar a Dios. Y alguien empieza. Y en la aclamación ahí está bien. Y luego todos hablan al mismo tiempo, ¿no? Como dice Edgar, empieza la metralleta. Hay uno que hace ta, 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 y el otro hace. Pa, 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 pa. Y todos gritan al mismo tiempo, Porque en su idioma. realmente no estamos fijando la vista en Cristo, sino en yo hablo en lenguas, yo soy más santo. A mí se me hacen no sé, a lo mejor un montón de charlatanes. ¿Por qué? Y empiezan a ver que, por ejemplo, el católico hay un templo muy bueno, porque ahí suceden milagros. O te sacan al Santísimo y la gente se desmaya. Entonces ya no estás adorando a Cristo, ya no es algo puro. No, a mí lo que no ya me- la a mí no- atención va hacia el templo. Porque hay sacerdotes que son más milagrosos que otros. Hay un sacerdote en Cardel que él tiene, vas a confesarte y él te dice, ¿y qué me dices de este pecado? Porque él ve Te el ve tus pecados. Entonces ya van a buscar a ese sacerdote, ya no es la comunión con Cristo de me Sí, se ha arrepiento, escuchado de Sí. de que el pecado me pesa, ¿no? Yo quiero que ese sacerdote me lea el futuro, casi. Y es una distorsión tremenda. Sí, O sea, y ya yo creo que es más exhibicionismo, ¿no? exacto. Ya no es esa humildad de, bueno, es el don, el Señor me lo ha dado. ¿Para qué sirve? No nada más para lucirme frente de mis No, hermanos que acá, estaban en la acá fe. lo que pasaba, que yo entendía, lo que yo lo que yo captaba es que con que hablaran todos en su idioma, o en el idioma que hablaran, estaban clamando a Dios, ¿no? Pero cada quien, y todos al mismo tiempo, no, pues oye, pero según estaba clamando a Dios, y yo me quedaba así. ¿Qué te pareció? No entendí nada. What? Que estaban orando. Y habló en lenguas. Sí, What? pero yo entendía así, que todos oraban o todos clamaban al mismo tiempo. No, ¿Y eso pero es no. agradable a Dios? No, por eso es lo que decimos, eso es una extravagancia, algo que Dios no está de acuerdo, es un Fuera de desorden. serie eso, ¿no? Sí. Yo prefiero que lo hagan donde que yo también puedo ¿Qué ibas a orar. decir? Que el otro día escuché a un hombre endemoniado, a una mujer endemoniada. Bueno, sí, de eso va a haber Hay muchos. muchos. Y te lo topas acá. Fíjense. ¿La novia? Fíjense, vamos a ver, entonces ya quedamos claro en eso. Ahora, segundo, numerosas personas fueron bautizadas pero no hablaron en lenguas. Por ejemplo, los 3,000 creyentes en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando Pedro les habló y les predicó, estos no están borrachos, arrepiéntanse, y se arrepienten esos 3,000, y no dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. ¿Verdad que no dice eso? No. Entonces ellos creyeron. Así es. El oficial etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bautízate. No habla de Y que él y se su fue hablando en familia. lenguas, ¿verdad? Dice que se fue gozoso, pero no se fue hablando en lenguas. ¿No? Ahorita que dice de la familia, me acordé de un predicador, y perdón que lo vaya a decir, pero que dicen que el eunuco, ¿no? Y se fue salvo y llegó a su casa, pero iba tan feliz que llegó y abrió la puerta y dijo, eunuca, eunuca, y salió eunuca con sus eunuquitos. Yo creía que eunuco era un como de ciudadano de algún lado, ¿no? Pero no, hermano, Era eunuco es alguien que no puede. Pero sí. Entonces, pero veamos cómo el etíope, ¿verdad? Recibe al Señor, se va gozoso, pero no dice que habló en lenguas. Otro, por ejemplo, cuando Pablo predica en Damasco, ¿verdad? Cuando Lidia y su familia reciben al Señor en Hechos 16:15. Cuando el carcelero de Filipos y su familia, no dice que recibieron. Pero tenemos varios se casos ahí. convirtieron, dice. Así es. Ahora, tercero, mucha gente que cree, ¿verdad? Se llena con el Espíritu Santo, pero no habla en lenguas extáticas. Por ejemplo, Pedro ante el Sanedrín, en Hechos 4:8, dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y habló ante el Sanedrín, y no habló en lenguas, les habló en su idioma. Esteban, en su sermón ante el Sanedrín, en Hechos 7:55, dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo,
y les lanzó ese mensaje que casi abarca un capítulo y más entero, ¿verdad? Acerca del Moisés y de todo, de cómo hablaba de Jesús y todo, ¿verdad? Entonces, Pablo, enfrentando al mago Elimas, dice que Pablo lleno del Espíritu Santo también, en Hechos 13:9, ¿verdad? Entonces, estaban llenos del Espíritu Santo, pero no estaban hablando en lenguas. Pablo no se puso a reprender a Elimas en lenguas, ¿verdad? Pablo lo reprendió con la palabra del Señor. En resumen, el Nuevo Testamento no respalda la creencia que dice que la recepción del Espíritu Santo da como resultado el hablar en lenguas. Por otro lado, la evidencia histórica en Hechos muestra que todos aquellos cristianos que fueron llenos con el Espíritu Santo testificaron inteligiblemente de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo? Por la creencia. Por la creencia. ¿Y por qué testificas firmemente de Cristo Jesús? ¿Por qué necesitamos, hermanos, fortalecer nuestra vida de oración y de comunión de la palabra y de comunión entre hermanos? Para dar testimonio. Para dar testimonio. ¿Sí? Pero entonces no estamos hablando de un poder extático y así, ¿verdad? Sino estamos hablando de un poder para testificar de Jesucristo. Por eso le leí los versículos anteriores, ¿se acuerdan? De Hechos, de Juan 15 y de Juan 16, donde habla, Él dará testimonio de mí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra. Es como lo que nos comentó, ¿no? Cuando hay gente que te conoce y te dice, no sé qué tienes, pero te ve algo diferente. Y es cuando con tus empezamos obras y hablar, y entonces además que hablemos del Evangelio, pero no con la boca, con los hechos, ¿no? Los hechos. Y la gente se dé cuenta que predicamos lo que hacemos. Y ya te preguntan y bueno, ya. Yo porque fui bautizada, me decían, no voy a decir la iglesia, ¿verdad? Me decían, es que ya tú tienes que hablar en lenguas porque ya fuiste bautizada, ya recibiste el Espíritu Santo. Eso era presión, eso era presión. Pero es que Yo hasta me golpeaban aquí así, es que ya tú tienes que hablar en lenguas. Como si fuera tos, no, ya está Cuando se hicieron estos bautizos, me acuerdo muy bien, me decían, oye, Julio, ¿por qué no te bautizas? No, si yo soy bautizado, o sea, si esto no es un juego, le decía. Así es. Entonces no es un juego. No, dice, pero es que tú tienes que empezar a hablar en lengua. Y yo nunca he podido hablar en lengua. Una vez hablaste en lenguas, una vez barriendo la iglesia que estabas orando, te pusiste a barrer y empezaste y te estás orando. Eso fue algo que nunca. Estoy hablando en lengua, perdón. No me ha vuelto a pasar. Fue algo nada más una vez. Estaba bien limpiar, como estaba yo solo, pues estaba llorando en ese momento, estaba reclamando a Dios y todo. Y en ese momento empezaba a hablar y yo todavía volteé por un lado, creo que hice algo que no me convence mucho. No sabía. Fue algo pero sí distinto, fue habló. un llamado. De hecho, una vez le estaba comentando a ella, yo es muy raro que sueñe, muy raro que yo tenga sueños. Y una vez me tocó soñar que estaba yo hablando perfectamente bien el inglés. Y lo hablaba yo con otra persona y lo más chistoso, que todavía me escuché hablándolo. Dormido me escuché hablándolo. Cuando yo abrí los ojos y lo que estaba haciendo, dije, ¿esto qué cosa es? O sea, fue algo que me sorprendió, que yo mismo me escuchara. Sí, es lo que le digo, no rechacemos, o sea, los dones son de Dios y muestran, esa es una verdad. Entonces, ya vimos que el bautismo del Espíritu Santo es cuando creemos, que no es que la señal es que hablaste en lenguas, eso no es rotundamente. Ahora, ¿podemos ir creciendo en una llenura del Espíritu? Sí, porque mismo Pablo lo dice, sean llenos, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo hago esa llenura? Bueno, a raíz de la comunión con el Señor, ¿verdad? Y del estudio de su palabra y del reunirnos así como estamos hoy en día, reuniéndonos como hermanos en Cristo, nos podemos ir llenando. ¿Y qué va a ir haciendo eso? Va a ir incrementando mi testimonio ante Cristo Jesús. O sea, voy a predicar mejor a mi Señor Jesucristo, tanto con testimonio como con palabra. Te vas como enriqueciendo, Así como es. el vaso se va llenando y de ti brotará. Así es. Pero la única manera que te puedes ir enriqueciendo Pues es leyendo, la sí. palabra de Dios. Así es. Así es. Entonces necesitamos esa parte, ¿verdad?
No, les repito, no buscar lo extático, lo místico, que hoy en día se está buscando mucho, ¿no? Sino buscar realmente la comunión con el Señor, la fuerza cósmica, la comunión con el Señor, para que Él nos dé el poder para testificar de Él, ¿verdad? Dependemos del Espíritu Santo para testificar de Él, eso sí. Entonces, hermanos, los dones que Dios te haya dado, ¿verdad? Úsalos para el Señor. Úsalos para glorificarte a alguien. Si aún no sabes los dones, no te preocupes. Tú sigue orando, estudiando la palabra y Dios te los va a ir mostrando cuáles son. No tienes que andar rompiéndote la cabeza a ver cuál es mi don y cuál es mi don. Dios va a ir abriendo cuando Él diga. Igual en los ministerios, si Dios dice ministerios de evangelista, ¿verdad? Ministerios de maestros, ministerios de pastor, Dios va a ir obrando en su tiempo. Y si a mí, por ejemplo, si yo nunca llego a hablar en lenguas, no me tengo que preocupar ni nada porque no es mientras yo estoy con mi fe. Otro tipo de don. Así es. Ajá. O sea, no necesariamente necesitas tener el hablar lengua. Ya lo dijo él. Puede ser de sanar. Hay muchos dones. O sea, hay muchas cosas. Ajá, sí, no, yo entendí. No, que como decía Tete, ¿no? Que decían, ya tienes que hablar en lengua porque ya tienes mucho tiempo aquí en la iglesia, porque ya estás, ¿no? Sí, es que Si ya no- en ese momento. si no es mi ya don, no. Te bautizas y en eso, tiki, está el botón. Ahora Sí. No, si no somos te maquinitas. vas como hilo de media. Sí, y tienes que hablar, porque si no, entonces hay algo mal, tienes un pecado oculto. Así es. O tienes que orar como oramos nosotros. O Ajá. sea, es como un machote, ¿no? Así es. O sea, si no oras así, Es como el libro que traía ahorita Manuel, que es que no, lo que pasa es que me acuerdo que leí el libro y dije que tenías que estudiar el libro para luego ser bautizado, ¿no? Era el estudio. No, ellos no. No, pero era el estudio que No, tenías no que estudiar. Hasta ahorita que yo Te van a comulgar, ¿eh? Es que tenía que ir a las 5 de la mañana y yo no bajaba, yo no podía. No, pero sí tenías que ir a un estudio de preparación para poder ser bautizado. Ahora yo entiendo que no, mientras, como dice en la Biblia, mientras tu fe en no. Cristo y lo reconozcas Mientras tú como tu creas. Señor y Salvador, puedes ser bautizado. mientras Sí. tú creas en Él, ahí está ya. Está ya. Fíjense, había un hermano, bueno, no sé si viva todavía. Dice que una vez estaban encerrados varios pastores, rentaron un lugar de un hotel, un auditorio, y se iban a encerrar para ayunar y orar y todo, ¿verdad? Entonces ya estaban en eso cuando de repente les tocan a la puerta y era una hermanita, ¿no? Ay, hermanos, es que les traigo su agüita y todo, y para qué. Y algunos pastores y él dice que se enojaron. Dijeron, hermana, ¿que no vio el letrero de no molestar? Ay, hermano, perdón, hermano, gracias, hermana, adiós, Dios le bendiga. Y dice que cuando él cerró la puerta, el Espíritu Santo le dijo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La niña, No. autoridad. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser el mayor de todos se tiene que hacer ¿qué? El servidor de todos. Y dice que le dijo, que oyó la voz así, ¿no? Que le decía, ¿quién vino a servir? Jesús. Pero Jesús Ella. fue el primero en que vino a servir. Ah, sí, Él sí, sirvió. sí, en sí. ese momento. En fue ese lo que momento. estaba Su ejemplo. mostrando. Ella dice, ella les vino a servir y tú te portaste muy mal. Y él dice que abrió la puerta y le dijo, hermana, perdón. Y ya, pero se sintieron, ¿verdad? De esa forma. El otro día también había un testimonio donde también se reunieron algunos pastores y venía un conferencista a hablarles y todos esperando al conferencista. Cuando de repente ven que se sube uno en guaraches, no quiero... Sí, era un indito y les vino a predicar y ellos dicen, ¿quién nos viene a enseñar este cuate? ¿No? Todos así como que acá medio arriba, ¿verdad? Se creían lo máximo, ¿no? Sí. ¿Quién era él para venirles a A enseñar? Jesús enseñar andaba aquí, vestido de- casi ignorante, ¿no? Ujú. Pero cuando él les empezó a hablar de Cristo y de todo, terminaron llorando los hermanos. Lo que ahí se dieron cuenta. Entonces, hermanos, vamos a lo mismo. Porque Dios utiliza
a lo vil y a lo menospreciado. Bueno, de hecho, Los mejores regalos no tienen la mejor envoltura. Así es. Me acuerdo cuando vi esa película de Buscando el Santo Grial con Indiana Jones, cuando estaba uno de la mesa redonda que estaba cuidando todas las copas, y pensaban que como era la copa de Dios, pensaban que era la más Sagrada. la mejor, la bonita, la que tenía todo eso. Y cuando al momento de tomar, le decía, bueno, pues toma la que tú quieras, la que tú creas que es, tú serás salvo. Y obviamente al tomar de ese vino, moría. Hasta que vino el mero de la película, dice realmente, si Jesucristo era humilde, su padre tenía que ser humilde y la copa era de barro. De todas las que estaban ahí, la única era de barro. Y es así como decía, así hay que ser, porque si Jesucristo fue humilde, todos tenemos que ser humildes. Así es. Así. Lentos los humildes. Entonces, así debemos de ser, ¿no? Los cristianos, hermanos. Tanto el que predica, los que enseñan, los que están oyendo, ¿verdad? Hasta el que creemos menos indispensable en la iglesia es indispensable en la iglesia. Como le dije por ahí a un hermano, hasta Judas era indispensable. Para que se cumpliera todo. Sí. Y Jesús nos vino a enseñar a servir. Él fue el primero que vino a servir, y cuando tú desprecias a una persona que te llevaba agua, como la mujer, es como y como humanos nos equivocamos, ¿no? Como humanos nos equivocamos, pero cuando Jesús te da tu jalón de orejas, ¿no? Pues ya reconoces tu error. Como sí. Cuando la que estaba así, que le decía, no, es que es una mujer adúltera, y él nunca levantó la vista y todo, y dice, no, pues que esté libre de pecado. Que la primera piedra. Y nada. ¿Y dónde están los que te iban a ejecutar? No viene ninguno. ¿Verdad? Y esas son las cosas. Y si el Señor, como yo le dije un día a alguien, si el Señor nos trata con misericordia a nosotros y amor, nosotros tenemos que tratar con misericordia y amor a nosotros. ¿Cómo debo tratar a un hermano que es débil? Con amor y misericordia, ¿verdad? Y mucha paciencia. Y mucha paciencia. Y mucha paciencia. ¿Sí? Es que ese hermano, mire, hermanos, está luchando con algo. Vamos a orar por él. Vamos a estar orando por él, que el Señor lo ayude. Hay una convicción dentro de él que quiere agradar a Cristo, pero trae unas luchas dentro de él. Entonces vamos a ayudarlo, ¿no? Pero yo no puedo. Ese hermano, que se vaya. Pues no. Aún decía John MacArthur, ¿verdad? Como me gustó ese ejemplo que dio cuando la Biblia dice, si ves a tu hermano a cometer algún pecado, ve y habla con él, ¿verdad? Y dice, hermano, esto no está bien, ¿no? Si no te hace caso y lo sigue haciendo, pues bueno, ve con otro hermano. Si no les hace caso, entonces ve ante la iglesia, con la iglesia. Si no les hace caso, quiebran las patas. ¿No? Dice, si no te hace caso, ¿qué? Tenle por gentil y publicano. Y me encanta cómo lo convirtió John MacArthur. Dice, o sea, tenlo como alguien que necesita el evangelio de Jesucristo. Y eso es cierto. No lo tengas como un enemigo. Que entre. Sí. Tenlo como alguien que necesita que le hables del evangelio, que estés con él para predicarle el evangelio. O sea, eso. Es algo así como el fuerte soporta al débil. Es como que si tuvieras una piedra en el corazón, ¿no? Y estés ahí hasta que rompas esa piedra. Hizo una compañía de trabajo el viernes que hizo un comentario personal, o sea, ni siquiera laboral, personal, muy desagradable, ¿no? Entonces al principio decía, yo quise brincar y decirle sus cosas, ¿no? Porque pues ella tuvo la confianza de contarme unas situaciones personales de ella donde pues, ella está actuando muy mal. Entonces yo quise agarrarme de eso para decirle, tú me dices esto, pues yo te digo esto. Pero esa fue mi naturaleza vieja, de que realmente yo estaba luchando con la ira y el impulso de decirle esto y esto. Y digo, no, porque yo estoy más fuerte que ella en mi fe. Y ella es una persona no creyente. Ella lo dice, yo tengo mi lugarcito en el infierno.
Y ella se... Ah, sí, bueno. sí, ella lo Háblale dice. directo, no te discuto eso. Ay, Ella la atención la centra mucho en el dinero, en el que ella puede tener muchas parejas simultáneas sin que se den cuenta, y en el poder que tiene cuando estamos trabajando, ¿no? Entonces de ahí se agarra a mí para pues tenerme abajo de su pie, laboralmente. Entonces cuando ella me hace esta ofensa, yo digo, pero yo te voy a contestar mejor, ¿no? Yo me quedé con esa. Pero mira, fue más grande el temor de hacer algo que contraindicara la enseñanza, y luego fue más grande el amor que sentí por ella. Dije, voy a llorar por ella, porque ella me está atacando por lo que ve, por lo tangible, por lo finito, ¿no? De lo que yo soy como persona material, corpórea. Pero ella no puede hablar más que eso, porque no sabe, no tiene a Cristo. Es una persona que se refleja en su obra, en su trato con las personas. Así es. ¿Y qué necesita? Yo no podía hacerla sentir mal, porque ella ya yo no sé qué tenga por dentro. Yo en el trabajo hay una persona que acaba de entrar y yo en 15 años nunca tuve ningún problema. Yo desde que salí de la carrera hace 15 años, o sea, yo empecé a trabajar ahí y nunca había tenido problema, llevaba bien con todos. Pero entra una persona y enseña disque WhatsApp que yo he mandado, que en ese tiempo el celular que tengo me lo regaló DT. En un tiempo se me descompuso el DT y no tenía yo celular. El DT me lo regaló de cumpleaños. Entonces no tenía celular. Entonces ¿cómo podía yo mandar unos mensajes que yo nunca... Y ese ni es mi número. Entonces que tú la manda esto. Y dije, ¿y cómo si yo ni celular tengo, no? Y ella se empezó a mandarme de cosas. Es que tú no sabes, pero yo me apellido Ortiz y tu familia. Yo también me apellido Ortiz. Le digo, yo ni te conozco, no sé yo qué te he hecho. Y viene mi director y me dice, no, es que tú has hablado esto, porque ya me enseñaron los WhatsApp que manda. Le digo, en primera, madre, no tengo celular, no sé cómo le pudieron mandar. Y yo pude, fíjate, y por la naturaleza vieja yo pude hablar, sí, ella le dijo que yo hago esto, pues ella es esto. Y ella dice, no, está bien, madre, como usted diga, pero yo no tengo celular, y si yo le he faltado, le pido disculpas, pero yo no le he faltado al respeto, yo no he mandado eso, yo no tengo celular, mi celular no tiene ni WhatsApp. Ahorita me lo arregló Julio hace 2 semanas, ¿verdad? Y ya tuve celular. Se sobrecalienta, pero ahí está el celular. Y tengo ya celular. Y veo lo que ellas escriben. Pero yo no voy y le digo, mire madre, lo que anda mandando, lo que dicen usted. Mire. No, porque no voy a caer en lo mismo que ella está. Y se lo dejo. Por eso digo, si me corre, pero yo mi conciencia la tengo tranquila. Y yo no voy a caer como si yo no trabajo o me hago pato, porque nada más voy y llevo chismes para que sepa lo que hacen las demás. Yo no voy a caer en eso. A mí Vianney me dijo, oye, ¿estás conmigo? Me dice, consideré, pues soy su empleada, aquí trabajo. Cuéntame, ¿qué hace fulana? Tú vienes y me dices, yo te premio. Digo, madre, perdone, pero yo hago mi trabajo y no estoy pendiente. Y le dije, le dije, yo no estoy pendiente de lo que hacen mis compañeras. Yo la verdad no, yo estoy en mi trabajo, bueno, como tú quieras, si no me quieres decir. Entonces ella lo vio como que yo me negué a hacer lo que ella me pedía. Y yo le dije, no me gusta ese tipo de personas, porque mis valores no están andar de llevarte, no me gusta. Y si yo he visto cosas fuertes que les han pasado afuera, que sus esposos van y lo que tú quieras, o los mitotes afuera de la escuela, que se exhibe muy feo, si yo lo he visto, me olvidó que estoy grabando. Si yo lo he visto, yo no voy y cuento, yo me quedo callada y le digo, como usted quiera, por pero favor, quemamos todo.